Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos Karen Bustos y Alexis Colmenares. Somos estudiantes de la Cátedra de Teoría e Historia de Relaciones Internacionales de la FLACS Ecuador. El objetivo del día de hoy es vincular un caso de estudio a las categorías establecidas bajo la teoría de la interdependencia compleja, desarrollada por los autores Robert Keohane y Joseph Nye en 1977. A partir del caso de estudio del régimen internacional del cambio climático, vamos a desarrollar las siguientes categorías de la teoría de la interdependencia compleja. Comenzaremos con los regímenes internacionales, pasaremos por la interdependencia económica, social y ecológica, la sensibilidad y la vulnerabilidad, la interdependencia asimétrica, los múltiples canales existentes, la jerarquía de los temas internacionales, el papel de la fuerza militar y, por último, las fuentes de poder. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes, Karen, ¿cómo estás? Bien, gracias. Quisiera que comenzáramos un poco explicando en qué consiste la teoría de la interdependencia compleja. Bueno, básicamente, en términos sencillos, vamos a entenderla como una dependencia mutua. Es decir, entendemos que hay unos costos y unos beneficios que de alguna manera los estados, mejor dicho, los actores en su actuar van a tener incidencia, van a tener cierta influencia sobre la conducta y ciertas situaciones que involucran a los otros actores. Perfecto. De acuerdo con esto, ¿cómo se verían las relaciones de cooperación, en este caso particular, para la conformación de un régimen internacional? Bien, Karen, los gobiernos desde hace, 20 años han venido concientizándose acerca del problema del cambio climático, ¿no? Y su impacto adverso a las sociedades. Y entonces, en este sentido, han venido trabajando en un conjunto de normas, un conjunto de compromisos políticos para poder combatir este fenómeno. Y vemos entonces cómo en el año 92 los países llegaron a un acuerdo para establecer el convenio sobre cambio climático del año 1992 y su protocolo de Kioto del año 97, que conforman todo este régimen jurídico sobre cambio climático. Pero, Alexis, quisiera que profundizáramos un poco más en esa interdependencia económica, política, ecológica. Cuéntanos un poco más a fondo en qué consiste. Desde la Revolución Industrial, por allá en el siglo XIX, han venido aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por eso es que el tema de cambio climático es un ejemplo que explica cabalmente lo que quisieron decir estos autores con la interdependencia global. Entonces, desde esa época se han venido acumulando estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, y lo que hacen, por ejemplo, los países desarrollados, los países industrializados, tienen efectos adversos en una isla tan lejana como Vanuatu, o en un país como Ecuador, o un país como Venezuela. Entonces, aquí vemos cómo es un fenómeno global que no solamente se circunscribe a una parte del mundo, sino que afecta a todos por igual. Entonces, cuando hablamos de efectos adversos, ¿a qué nos referimos? Aumento de la temperatura, incremento del nivel del mar, se afectan las cosechas, por tanto afectando la seguridad alimentaria. Eso desde el punto de vista ecológico. Desde el punto de vista social, hay migraciones porque gente se ve afectada, tienen que ir de un país a otro. Entonces, vemos entonces esa interdependencia que hablan Keohane y Nye. Por otro lado, vamos a verlo del lado positivo. Esta misma preocupación, no solamente se establecieron estos regímenes de cambio climático, sino que los países han venido trabajando en nuevas tecnologías amigables con el ambiente, nuevos conocimientos científicos. Es decir, vemos cómo desde el punto de vista ecológico, económico también, porque de alguna manera afectan los patrones de producción y consumo, los países están buscando una respuesta para poder combatir este problema. Pensando en lo que acabas de decir, Alexis, entonces la decisión de Estados Unidos de no ratificar el protocolo de Kioto inevitablemente trae unas consecuencias. En este sentido, ¿cómo podríamos ver esto aplicado desde la sensibilidad y la vulnerabilidad ante las acciones de terceros? Muy bien, Karen, ese ejemplo me gusta mucho porque vamos a ver cómo una acción, o mejor dicho, en este caso, una no acción de un tercero va a afectar a los demás. Fíjate bien, Estados Unidos es uno de los principales contaminantes y que tiene efectos sobre el cambio climático, y decide, como tú bien dijiste, no firmar el protocolo de Kioto. ¿Qué se puede inferir de acá? De que no se van a poder cumplir con ciertas metas sobre la cantidad de gases contaminantes que salen a la atmósfera. Entonces, esto, podemos hablar de 50 o 100 años, va a tener un efecto del incremento de la temperatura.
Es decir, al incrementar la temperatura, tanto países desarrollados como países en desarrollo se van a ver afectados por el cambio climático. Ahí vemos entonces el término, una de las categorías utilizadas por la teoría. Todos van a ser sensibles ante el problema del cambio climático. Ahora bien, eso por un lado. Cuando vemos ahora países que tienen la tecnología y tienen financiamiento, ¿quiénes son los países que tienen esa tecnología y ese financiamiento? Países desarrollados, ¿verdad? Estos países van a tener mucho más margen de opción para poder enfrentar el tema del cambio climático. Entonces, estos países van a ser los menos vulnerables ante el cambio climático. Es decir, si bien todos vamos a tener la misma sensibilidad ante el cambio climático, no todos van a ser igualmente vulnerables ante el fenómeno del cambio climático. Alexis, ¿y eso que acabas de decir no está relacionado con la interdependencia asimétrica? Evidentemente, Karen, evidente, por supuesto. Fíjate, la inacción por parte de los grandes contaminantes, como pueden ser Estados Unidos y China, va a tener efectos sobre todo el sistema global. Y vamos a ver quiénes son los más vulnerables ante el cambio climático desde el punto de vista ecológico y social. Por ejemplo, podemos mencionar los pequeños estados insulares. Entonces, en estos casos vemos que grandes países como países desarrollados y por otro lado pequeños países como estados insulares, ahí vemos básicamente la interdependencia asimétrica. Bueno, continuando con las categorías de la teoría de la interdependencia compleja, una de estas categorías esenciales para Keohane es la de la existencia de múltiples canales. ¿Cómo podemos ver esta categoría involucrada en este tema del régimen del cambio climático? En las negociaciones de cambio climático, como bien sabes, participan los países a nivel de delegaciones oficiales. Sin embargo, el régimen para cambio climático da la oportunidad para la participación de alguna manera de otros actores no estatales. Es decir, vamos a tener la presión de ONG, comunidades sociales como por ejemplo campesinos, comunidades indígenas, otro tipo de actores, sector privado, tanto nacional como transnacional, organismos internacionales, FAO, PNUMA, PNUD. Entonces, vemos, este es un caso donde se pueden ver esos intereses que nos hablan estos autores, Keohane y Nye, sobre que hay unos intereses domésticos, unos subactores a nivel nacional, unos intereses transnacionales, intereses privados, y unos intereses gubernamentales, porque no es lo mismo, por ejemplo, el interés que pueda tener Ecuador o Venezuela, que son países petroleros, a los intereses que puedan tener los pequeños estados insulares que tienen interés en la sobrevivencia del estado como tal. Como hemos visto, la agenda internacional últimamente se ha visto copada por temas diferentes, a los temas de política exterior, a los temas de seguridad, y se han visto involucrados más los temas de una agenda ambiental, de una agenda ecológica, como mencionabas ahora, la emisión de gases de invernadero, nuevas tecnologías en este tema. Esto tal vez se ha podido interpretar como una falta de jerarquía de los temas internacionales. Correcto. En este sentido, ¿cómo verías acá la influencia del ámbito militar, de la fuerza militar? Bueno, perfectamente, lo has dado en el clavo. En este caso, para estos temas, el uso de la fuerza militar es inoperante, no tiene efectividad. Nadie puede ir a decirle a China que tiene que dejar de crecer económicamente porque si no va a venir una fuerza multilateral para obligarla. Nadie le puede decir a Estados Unidos que firme el protocolo de Kioto para obligarlo a disminuir las emisiones de efecto invernadero. Entonces estamos ante un panorama muy distinto a lo que planteaban los realistas, donde ya el uso de la fuerza ha perdido su rol. Hay otro tipo de mecanismos, las negociaciones multilaterales, las negociaciones bilaterales. Por ejemplo, hace recientemente escuchamos cómo Estados Unidos y la China se ponían de acuerdo, ellos bilateralmente, para llegar a un acuerdo. Entonces vemos que ya el uso de la fuerza militar, por lo menos para este caso, es inoperante. Según lo que acabas de decir, en el marco de esta disminución de la fuerza militar, entonces, ¿cuáles serían esas nuevas fuentes de poder bajo este enfoque? Decimos entonces que ya el uso de la fuerza deja de ser importante, ¿no? Pero eso no quiere decir que vivamos en un mundo de armonía donde no hay relaciones conflictivas. Por supuesto que van a haber relaciones conflictivas, pero hay otros mecanismos para buscar el acercamiento, lograr el consenso en las negociaciones, ¿no? Entonces, países desarrollados van a tener un conjunto de, digamos, recursos, es lo que llaman estos actores recursos, de poder sobre los recursos. Por ejemplo, ya lo habíamos mencionado anteriormente, financiamiento, tecnología, conocimiento, experticia técnica, ¿no? Que a lo mejor no pueden tener algunos países, por ejemplo en África, otros países en desarrollo. Entonces eso es una fuente de poder, ¿no? El poder sobre los recursos.
Pero por otro lado también vemos que hay otras categorías, por ejemplo, que es una fuente de poder, que es poder sobre los resultados, sobre tener capacidad de incidencia en lo que en los resultados. Entonces, por ejemplo, este año, finales de este año, vamos a tener en Francia, vamos a ver en Francia cómo los países van a tratar de ponerse de acuerdo para alcanzar un nuevo acuerdo global sobre cambio climático. Pero los países desarrollados como Estados Unidos o la Unión Europea no van a querer que los resultados vayan a incidir en contra de sus estilos de vida y dentro de su modo de producción y consumo. Entonces a eso nos refiere, o se refieren, mejor dicho, estos autores cuando hablan de unas nuevas fuentes de poder más allá del uso de la fuerza militar. Bueno, Alexis, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos visto muy sucintamente el tema del régimen del cambio climático bajo el lente de la teoría de la interdependencia compleja. Esperamos haber cumplido con los objetivos de la actividad y haber explicado de forma clara y sucinta los argumentos bajo esta teoría. Muchas gracias por la atención. Gracias.